Dios a mí me ha rodeado de verdaderos amigos en el Señor, consiervos que pelean la buena batalla de la fe igual que yo, que me animan, que me alientan, muchas veces me corrigen. Y esas son las bendiciones que el Señor nos ha permitido tener en esta iglesia en algunas ocasiones. Amén. Está también hoy, quiero que algunos ya lo conocen, otros no. Uno de esos regalos de Dios es mi hermano Bogart. Quiero pedirle que pase. Un fuerte aplauso a Dios por su vida. Y bueno, Él nos va a compartir hoy la palabra, así que prepare su corazón. Y quiero dar la bienvenida a las personas que vienen con mi hermana Claudia. Si vienen con usted, ¿verdad? Bienvenidas. ¿Cuál es su nombre? Marisol y Alejandra y por acá Alan. Pues bienvenidos, siéntanse como en su casa. Es un gusto que estén aquí. Sean bienvenidos y bueno, pues los dejamos aquí con mi hermano. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Bogart Hernández. Reciban saludos de mi esposa también, Mari. No puede estar con nosotros, pero oramos por ustedes. Amamos mucho a su pastor y a su esposa y están en nuestra lista de oración y pues ustedes también. Pedimos que el Señor fortalezca este ministerio, lo haga crecer y que ustedes extiendan el reino de Dios en esta área. Gracias, un privilegio para mí estar con ustedes y alabar a Dios de esta manera. Gracias por permitirme, hermano, enseñar la palabra. Vamos a hablar hoy del libro de los Hechos, capítulo 29. A ver si alguien lo encuentra. ¿Cómo dijeron? El capítulo 29 sí existe. ¿De veras? ¿No apareció? ¿O será la versión Reina Valera que... No. Hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la historia de la iglesia primitiva. Ustedes saben que Jesús escogió a algunos discípulos, entre ellos 12 apóstoles, para que ellos continuaran la obra del ministerio. El Señor los entrenó, los capacitó. Ellos aprendieron primero viéndolo a Él y después haciendo la obra del ministerio con Él. Y el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, van a ser llenos del Espíritu Santo y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Entonces, el libro de los Hechos narra esa historia, cómo estos apóstoles, esta iglesia primitiva, comienza a dar ese mensaje de salvación. Y comenzaron precisamente en Jerusalén. Y se fue extendiendo el mensaje por toda Judea, por Samaria, y hasta lo último de ese mundo conocido por ellos. Sobre todo el apóstol Pablo llevó el mensaje de Dios a regiones donde antes no se había predicado la palabra. Llegó hasta Roma, pasando por lo que se conocía como Asia Menor, que hoy es Turquía, y lugares de Grecia. Pero esos no son los rincones de la tierra. Eso está ocurriendo ahora, el día de hoy. La iglesia de hoy sí está llevando el mensaje hasta todos los rincones de la tierra. Ustedes están escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Amén. No queremos modificar obviamente el canon bíblico, ese ya está completo y bendecido. Pero en la práctica el Espíritu Santo sigue morando en los creyentes el día de hoy. Somos nosotros los que estamos llevando ese mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Es cierto, no lo vamos a encontrar aquí el capítulo 29, entonces vamos a sustituirlo por el capítulo 17. ¿Qué les parece? Hechos 17, y les voy a leer, o si alguien quiere leer, del 16 en adelante. Si alguien quiere leer la primera mitad, del 16 al 23, un valiente, una valiente, adelante. 16, perdón.
capítulo 17, del 16 en adelante. 17, 16. Hasta ahí, muy bien, muchas gracias. Estamos viendo entonces cómo el apóstol Pablo estaba llevando el mensaje del Evangelio en regiones donde antes no se había conocido. Aquí en particular en Atenas. Y vamos a aprender algo muy, muy importante. Cuando él llevaba el Evangelio, no siempre era a través de predicaciones. No siempre era necesariamente una enseñanza. Es cierto que él llegaba a la sinagoga, quería hablar y alcanzar a los judíos primeramente, pero no se quedaba ahí. Si ustedes pusieron atención, él iba a las plazas, él iba donde estaba la gente, él iba donde le permitieran. Y de hecho, la palabra que se usa ahí es que discutía con otros. No se refiere aquí a discutir en manera de agredir, de pelear, sino de entablar una conversación. Es en este pasaje y en muchos otros donde se habla de evangelizar como conversar. De hecho, en ese mismo capítulo, al comenzar, antes de ir a Atenas, fue a Tesalónica, y en el verso 3, mismo capítulo 17, verso 3, en mi versión dice que les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les explicaba, razonaba con ellos, entraba en conversación con ellos. Evangelizar entonces no es solamente predicar, es hablar con las personas, es conversar, encontrar algo en común, entablar un diálogo, razonar con ellos. Y eso lo podemos hacer todos. No es solamente tarea del pastor o de los que tienen un título de ser evangelistas, sino de todos nosotros. Todos podemos conversar, todos podemos entablar un diálogo. No tienes que ser un experto en teología, pero tú puedes hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso sí, nadie te lo quita y nadie puede negar lo que Dios ha hecho. Amén, amén. La base bíblica, ahí está, la palabra de Dios. Y Pablo en el libro de los Hechos habla de su propio testimonio en varias ocasiones y en varios lugares distintos. Entonces, eso es algo de lo que está ocurriendo ahí, que él dialoga, conversa, donde en cualquier lugar, en las plazas, no solamente en la sinagoga. Y algo que él hace es observar a las personas, conocía la cultura. Él se daba cuenta, estas personas son religiosas, tienen monumentos, tienen estatuas, tienen muchos dioses, incluso una dedicado a un Dios desconocido. Y entonces dice, yo voy a usar eso como una puerta. Y dice, yo les voy a presentar a ese Dios que ustedes no conocen, el Dios verdadero, el Dios que no necesita una imagen, el Dios que no se puede representar por medio de una estatua. A ese les voy a hablar yo. Es algo que nosotros podemos hacer para entablar una conversación, conocer la cultura, conocer qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Es lo que él hacía, iba a las plazas y pasaba con ellos tiempo dialogando. Él se dio cuenta también que a ellos les gustaba la filosofía y él conocía de sus poetas, de sus filósofos. Menciona ahí uno de sus poetas. No, más adelante vamos a leer eso. Pero él entonces era estudioso de la comunidad, de la cultura. Yo estoy viviendo en San Diego, en California, y cuando vengo aquí, ahora estoy viniendo de visita y hago conversación con las personas y me doy cuenta de lo que está en su mente, en su corazón. No pasa una conversación sin que me hablen, lamentablemente, ¿no?, de la inseguridad que hay en estos lugares. No pasa una conversación en la que no me hablen de la presión que hay en cuestión de trabajos,
de las distancias largas, el transporte. Entonces es algo que está en la mente, en el corazón de la gente. Y por ahí podemos empezar a dialogar con ellos, empezar a conversar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios nos da esperanza, Dios nos da fortaleza. Si están preocupados por el trabajo, déjame decirte quién me ha prosperado a mí. No es mi talento, es Dios, que me da gracia delante de otros, que me ha dado habilidades. En el libro de Deuteronomio decía en el capítulo 8, cuando Dios te haya permitido entrar a la tierra prometida y te haya prosperado, no se te ocurra pensar que fuiste tú y tus habilidades las que han logrado acumular eso. Recuerda que es Dios el que te da habilidades para trabajar y para ser prosperado. Eso es solamente en cuestión de trabajo. Cuando hablas de la inseguridad, también puedes comenzar por ahí. Ok, vamos a hablar quién es el que te protege o por qué te sientes solo y desamparado. Cuando Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él es mi Padre Celestial y Él está con su mayor deseo de darme bendiciones. Tienes que conocerlo a Él. Amén, amén. Entonces es algo que está usando Pablo ahí. Al conocer a las personas, al ver que son religiosas, al ver que les gustaba la filosofía, la poesía, por ahí voy a entrar. Y entablar conversación con ellos en las plazas, donde ellos me den oportunidad. Vamos a continuar leyendo entonces capítulo 17 del 24 al final. ¿Alguien más que lea? Amén. Muchas gracias. Gracias. Pablo era una persona sumamente preparada, conocía las Escrituras, pero además había tenido un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que había hecho la diferencia. Ahora, en esta segunda mitad de este pasaje, ya les habla de teología, si tú quieres. Ya les habla de la fe. Ya les está corrigiendo de que no deben estar siguiendo las imágenes. Ya les habla de la naturaleza de Dios, de que Él no necesita imágenes, ¿no? Que hay que conocerlo por la fe. Entonces, Él comienza usando conversaciones, usando lo que Él observa en las personas y los lleva entonces de eso a una conversación espiritual. Algo parecido ocurre cuando Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Cuando Jesús mismo le pide agua a la mujer y la mujer se sorprende primeramente porque Él le hace conversación a ella. Él era judío y ella era samaritana. Él era varón, ella era mujer. Este era un hombre de Dios y ella una mujer con pasado. Y ella se sorprende y comienzan hablando del agua. Ella dice, ¿por qué me hablas a mí? Y dice Jesús, si supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí. Obviamente Jesús ya no está hablando de agua física. Ella comienza a hablar de algo espiritual. Ella todavía no le entiende y dice, yo tengo una cubeta para sacar, tú no tienes nada, ¿cómo vas a darme agua espiritual? Y la sigue llevando a una conversación que va de lo material a lo religioso, porque cuando ella dice, ya veo que tú eres profeta. Y ustedes adoran allá en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. Ya está hablando de religión, pero luego Jesús lo lleva más adelante, algo espiritual. Créeme, mujer, que va a llegar el día y ya está aquí en que el Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y todo aquel que lo adore, lo necesita adorar en espíritu y en verdad. Oh sí, cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas estas cosas. Ese soy yo. Así llevó la conversación Jesús de algo material como el agua a algo religioso como los profetas y donde hay que adorar a Dios a algo espiritual, del corazón, y yo soy el Mesías, necesitas tener un encuentro personal conmigo. Y es algo que hace también Pablo.
se mete con las personas a hablar, a conocer, conociendo de ellos, de sus poetas, de sus filósofos, pero después los lleva y los corrige y ya les habla del Dios verdadero, que no necesita de esas estatuas y que necesitan arrepentirse, les dijo. Y algunos de ellos lo creyeron y lo siguieron, y otros dicen, ya te escucharemos en otra ocasión. ¿Y qué crees? Eso va a ocurrir también contigo y conmigo. Algunos van a creer y te van a hacer caso y van a pedirte, háblame más. Y otros tal vez te den la espalda, pero no importa, tú ya fuiste fiel en hablarles de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere necesariamente perfección, pero quiere fidelidad. Déjame decírtelo otra vez. Dios no quiere perfección, pero quiere fidelidad. Y si queremos hacer esto que Dios nos pide de compartir el Evangelio, hay por lo menos 3 cosas que necesitamos. Número 1, estar preparados. Número 2, estar motivados. Y número 3, estar disponibles. Voy a regresar a cada uno de ellos. Número 1 es estar preparados. Necesitamos conocer del Evangelio y necesitamos obviamente tener ese encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo. La labor de los pastores, de los líderes, no es ser los únicos evangelistas, pero sí es equiparnos, ayudarnos, prepararnos. De hecho, la palabra de Dios habla que el nuevo creyente desea la palabra así como el bebé quiere la leche. Pero conforme va uno creciendo, ya uno va queriendo la carnita, ¿no? La comida sólida. Y entonces el pastor, el líder te va ayudando, te da herramientas para que tú mismo vayas pasando de esa leche a la comida sólida. Amén. El discipulado, la escuela bíblica, los grupos de casa, todo eso ayuda. Y que vayas tú mismo desarrollando tus prácticas de lectura en casa, de oración, de asistir al templo, de alabar a Dios. Y todo eso te va ayudando a crecer para estar preparado, para estar capacitado, para estar edificado. Hace poco estuve en una conferencia y la persona que estaba enseñando decía, tal vez algunos de ustedes piensen que yo no soy la persona adecuada para enseñar este tema, pero déjame decirles algo, sí estoy preparada. Y hacía la distinción. Unas personas van a pensar, tal vez no soy la persona adecuada, pero eso arréglenselo con Dios porque Dios me envió aquí para enseñar. Lo que sí les puedo decir es que sí estoy preparado. Me preparé y ya lo demás ya está fuera de mi control y la opinión también que tengan de mí. Pero Dios me pide que haga esto, me preparo. De mi cuenta está prepararme. Ya si soy apto o no, ya está en discusión. Entonces nosotros debemos de pasar por ese proceso de conocer a Dios, de pasar por el discipulado, de ser edificados, de ser corregidos, para que cuando Dios te abra oportunidades, entonces tú compartas de la palabra. A eso me refiero a estar preparados. Número 2, estar motivados. Necesitamos motivarnos para salir y compartir con otros. Por cierto, ¿qué es lo que te motiva a ti? Para algunas personas, la motivación es obedecer a Dios. Dios me pide que lo haga, yo lo voy a obedecer. Es una motivación muy legítima. Soy siervo del Señor, voy a hacer lo que Él me pide. Para otros la motivación es simplemente por gratitud. Dios ha hecho tantas cosas buenas por mí que ahora yo quiero también servir y quiero compartir de otros de esas bendiciones. Para otros es ver sillas vacías y decir, no, tenemos que hacer algo, hay que salir y atraer a otros y compartirles del Evangelio. ¿Cuál es la motivación tuya? No es que una sea mejor que otra, pero para muchos de nosotros es simplemente darle gloria a Dios. Darle gloria y alabanza y
una manera de hacerlo es compartir de la bondad, del amor de Dios. Decía un misionero que las misiones existen donde no hay alabanza. ¿Sí? Si en un lugar no hay alabanza a Dios, pues tiene que ir un grupo misionero para ir y enseñarles quién es Dios, y entonces de ahí va a surgir alabanza. Pero donde no hay alabanza, tiene que haber misión. Entonces la alabanza, el darle gloria a Dios, el alabarlo, es una motivación también grande. ¿Qué te motiva entonces a ti? No pierdas ese fuego. Le decía Pablo a Timoteo que, ¿no? que le echara brasas al fuego, que no se apagara. Hay algo más. Hay una diferencia entre motivación y ánimo. La motivación es interna, viene dentro de ti. Algo te motiva a hacer una cosa. El ánimo viene de fuera, es externo. Y viene a la memoria lo que el pastor decía de los amigos, de las personas que están cerca de ti. Siempre necesitamos de alguien más que te anime. El apóstol Pablo, siendo un superpastor, de todas maneras, iba acompañado de alguien más. Cuando hacía sus viajes misioneros, iba en equipo generalmente y se animaban, se ayudaban unos a otros. Necesitamos de otros que nos ayuden, que nos animen, que nos apoyen y que a veces nos jalen las orejas también. Entonces, si tú quieres también servir al Señor, gloria a Dios, tienes tu motivación, gloria a Dios, asegúrate que alguien más sepa de lo que estás haciendo para que te anime y también te recuerde, hey, ¿dónde estabas? No te hemos visto en el templo. O ¿sabes qué? Voy a ir contigo y vamos a platicar también de lo que Dios ha hecho. Entonces, necesitamos estar preparados, estar motivados. En tercer lugar, estar disponibles. ¿Cómo queremos ser usados si no estamos disponibles? Y yo entiendo la realidad de hoy en día de que a veces un trabajo no es suficiente y tenemos 3 o 4 trabajos, pero también, ¿dónde está lo que dice la palabra de Dios? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo dará por añadidura. A veces trabajamos 25 horas al día y no le dejamos ese espacio a ser usados por Dios. O a veces llenamos el día con distracciones, con entretenimiento, con el fútbol, con otras cosas. Pastor, es que llego bien cansado del trabajo. Pero entonces no vas a ser usado por Dios. Necesitamos tener ese espacio para poder conectar con la gente. Sabemos que hay gente que también está preocupada por el trabajo y la familia y la inseguridad alrededor. Necesitamos estar disponibles para hablar con ellos. Recuerda entonces, el pastor no va a hacer la obra, somos nosotros. Las ovejas reproducen ovejas, no el pastor. Nosotros hay que acercarnos a ellos. Y si estás muy ocupado yendo y viniendo del trabajo, pues entonces en el camino tienes que usarlo también, ahí en la combi o en el microbús. Pues ahí acércate a alguien y comienza a hablar de lo que Dios ha hecho por ti. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos puede usar a todos, no importa tu condición, no importa tu preparación, porque a todos nos ha dado algún don. Prepárate lo más que puedas, lee la palabra de Dios, dale tiempo todos los días a la lectura, a la oración, asiste a los cursos, sométete a ese proceso de discipulado. Y que no se apague esa llama del llamamiento que Dios puso en ti. Motívate tú misma. Entre más conocemos de Dios, más conocemos de ese amor, más gratitud hay y entonces más deseo hay de servir y de querer alcanzar a otros. Y date ese espacio para ser usado por el Señor. No llenes las 24 horas con actividades, con citas. Y a veces hay el tiempo, pero
nuestra mente está ocupada, de verdad, de muchas cosas. Y ahí le estamos dando vueltas y vueltas y no nos enfocamos en lo que deberíamos hacer. Eso es algo de lo que les quería compartir el día de hoy. Sí estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Tú y yo, por la gracia de Dios, podemos alcanzar a otros y llevar entonces, sí, el mensaje del Evangelio a los rincones de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén, pues vamos a orar. Querido Dios, primeramente te queremos dar gracias por lo maravilloso, lo grande, majestuoso que tú eres. Tú eres un ser divino, sin ningún defecto, y usas a personas como nosotras, falibles, con defectos, con limitaciones, para hacer la obra del Evangelio. Es increíble, Señor, pensar que en nosotros has depositado ese tesoro de tu palabra, ese tesoro, ese mensaje de salvación. Hoy en día no lo comparten los ángeles, somos nosotros, tus hijos, tus siervos, tu pueblo. Qué privilegio, Señor, primeramente ser llamado por ti, para ser perdonado, para ser salvado, y en segundo lugar, para ser usado por ti y alcanzar a otros. Padre, te pido por mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Cada uno de ellos, Señor, tiene un corazón para ti. Y yo sé que tú amas a cada uno en particular y que conoces también sus condiciones familiares, sociales, laborales. Gracias, Señor, por amarnos ahí donde estamos. El día de hoy, Señor, yo te quiero decir que quiero ser usado por ti. El día de hoy, Señor, quiero ser obediente. El día de hoy quiero someterme a tu liderazgo. Tú eres mi Rey y mi Señor. Hay gratitud en mi corazón y por tanto quiero que otros conozcan también de mi Padre Celestial. Gracias que nunca me dejas ni me abandonas. Pongo delante de ti mis problemas, mi familia, y declaro bendición para todos mis seres queridos. Yo sé, Señor, que en ti hay seguridad y hay protección. Nada de afuera me va a asustar ni a amedrentar, porque el amor echa fuera el temor, y sé que tú me amas. Estoy seguro en ti y ahora decido usar mi tiempo, mi energía, mis talentos para gloria tuya y para compartir del Evangelio que salva, que restaura, que perdona y que ofrece vida eterna. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pónganse un poquito de pie y díganle: Señor, quiero que tú me uses. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a decirle: Señor, usa mi vida, Padre. Queremos, Señor, ser usados por ti. Queremos ser bendecidos por tu gracia, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestros corazones, Padre.